De la semana le conté que el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, declaró en estado operativo de emergencia a la península de Yucatán, es decir, que la demanda de electricidad supera la capacidad de generación. Luego, pues el mismo organismo pues buscó desdecirse de alguna manera, por razones que no quedan muy claras, pero para revisar exactamente qué está ocurriendo en Yucatán, en concreto en el estado de Yucatán, vamos a platicar con Juan Carlos Vega, quien es el subsecretario de Energía del estado. ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo le va? Hola Pascal, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a tu auditorio. ¿Qué Dime, dice ¿en qué te Mérida? puedo servir? Caliente como siempre. Es lo que para allá iba yo justamente. ¿Qué temperaturas han tenido en estos días? Pues no han sido las que no hayamos visto en todos los años, ¿no? Hemos estado viendo 41, 42 grados, hoy amanecimos más o menos a las 8 de la mañana habían 27 grados. Entonces no es nada anormal, pero no deja de ser caliente, pues Claro. como es Mérida, ¿no? Y eso implica en la época de verano un mayor uso de la electricidad. ¿Cómo están las cosas? Me llamó mucho la atención, como decía yo, que pues este organismo, el CENACE, pues primero haya declarado la emergencia y luego se haya desdicho. Pero ¿qué nos puede comentar usted al respecto? ¿Cómo está el abasto de energía que se prevé para esta temporada de alto consumo? Pues sí, mira, realmente no hay mucha diferencia en lo que ha venido pasando en los últimos meses y diría yo en los últimos años, ¿no? El desabasto de gas natural es un hecho, desde hace muchísimos años se ha dado este problema, entonces eso ocasiona que efectivamente haya menor capacidad de generación en la zona y cuando hablamos de la zona, no solo me refiero a Yucatán, sino a la península de Yucatán, porque Sí. pues, estamos en el sistema interconectado peninsular, así se llama la zona, ¿no? Entonces, pues dependemos para el consumo de toda la península de los enlaces nacionales, ¿no? Ujú. Entonces, el déficit de energía por generación que se da en el sistema interconectado se subsana con el suministro a través del enlace, ¿no? ¿De dónde les llega la energía? Cuéntanos un poco el proceso. Sí, mira, bueno, la mayoría de la capacidad de generación de la península de Yucatán se encuentra en el estado de Yucatán. Ujú. También existen otras plantas pequeñas y unos ciclos combinados en Campeche, pero la gran mayoría se encuentra en Yucatán. Realmente, si tuviésemos el suficiente gas natural, la península tendría la suficiente capacidad para generar lo que se consume, o muy cercano a, ¿no? ¿Cómo llega el gas Pero natural a la península? viene a través del gasoducto de Mayacán, que Ujú, tiene 780 kilómetros, que viene de Nuevo Pemex y Ciudad Pemex, Tabasco. ujú. Ese gasoducto usa molécula de Pemex, ¿ok? Sí. De la O sea, sonda nada del importado. Golfo. No, nada importado. Sí, El ducto de Mayacán entró en operación a muy finales del 99 o muy principios del año 2000 sí, y tiene una capacidad de transporte de 250 millones de pies cúbicos por día. sí. Y hoy en día solo recibimos entre 60, 80 millones de pies Y cúbicos eso es por por día. falta de producción, básicamente. Pues la verdad, desconozco. Yo me imagino que es una menor capacidad de producción de Pemex para suplir la demanda de Yucatán Ujú. y el resto del país, O ¿no? sea, están casi a la cuarta parte de la capacidad del gasoducto. Así es, Sí. así es. Y no recibe, no tiene Yucatán la posibilidad de recibir gas, digamos, de Estados Unidos porque no está conectado a un ducto que venga de allá. Es correcto. Ujú. El gasoducto de Mayacán es, digamos, un ducto aislado. Sí. No se encuentra conectado al Cistrangas, que sería la red de gasoductos del país, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál es la necesidad de electricidad de la península, bueno, del estado y de la península, si nos puede Sí, comentar? mira, la demanda máxima del estado es de 2.200, perdón, de la península es de 2.200 megawatts Ujú, y la de Yucatán es de 900. ujú. Ujú. Bueno, y para generar esos 2200, ¿cuánto gas se requiere? Pues mira, no necesariamente lo vas a generar todo con gas natural, Claro. ¿no? Pero si hacemos un cálculo así muy rápido, posiblemente necesitemos unos
350 millones de pies cúbicos, más o menos. 350. ¿Y las Número están muy llegando rápido, 60? ¿no? Está llegando a 60. Bueno, pues Así es. ahí está clarísimo en los números lo que está pasando. Ahora, entiendo que hay otras fuentes de generación. Claro, claro. O sea, lo que yo te decía es la capacidad que se pudiese tener generando con gas natural, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ya en Yucatán contamos con una capacidad de 210 megawatts de generación de energías renovables, ¿no? Sí. Eso, pues, ¿El que es solar, eólico? Hay solar y hay eólico. Ya hay 154 megawatts de eólico, Sí. y 56 de solar, donde 38 de esos 56 están en este periodo de pruebas. Sí. Muy prontamente debe entrar a operación comercial. Sí, y un dato interesante también que tuvimos acceso hace como 10 días. La generación distribuida en el estado ya suma 32 megawatts. Cuando hablo de generación distribuida me refiero a paneles solares en casa, pequeños parquecitos solares en predios, incluso hasta biomasa, ¿no? Ese es un número muy alentador de cómo viene creciendo este fenómeno, ¿no? de la generación distribuida. O sea que Yucatán sí está muy conectado con las tendencias internacionales de generación de renovables. Definitivamente, y es una prioridad del gobernador Mauricio Vila Dosal, sí, de que nos vayamos alineando a las energías renovables para pues, lograr una transición energética que pues cuide al medio ambiente, ¿no? Y además, muchos de los proyectos en Yucatán tenemos 24 proyectos de generación otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, sí, que sumarían 1.560 megawatts de capacidad instalada. Una vez que operen. Una vez que operen. Sí. Entonces, pues es un número muy importante si vemos que la demanda máxima de la península es de 2.200, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo es que Yucatán reconoce el problema, pero no está cruzado de brazos y está buscando soluciones ante la falta de gas. Definitivamente. Sí. Y cuando hablamos del problema, yo hablaría del problema del gas natural, porque que una de las, yo creo que algo que generó esta situación pues llamemos de pánico tal vez entre algo de gente, la población, es cómo estaba redactado el oficio de SENACE. Sí. El oficio de SENACE realmente no declara el estado operativo de emergencia, sino pone en alerta de darse ciertas condiciones, declarará el estado operativo de emergencia. Sin embargo, ¿qué tan posible es? Es decir, la posibilidad de apagones, ¿qué tan posible es pues de aquí a octubre? Pues mira, de acuerdo al SENACE y a CFE, no es algo que nos debamos de preocupar, puesto que ya se ha recuperado bastante de la capacidad que estaba indisponible al momento del que SENACE emite su oficio. En el momento del oficio habían más o menos 315, no me acuerdo exactamente el dato, de capacidad, por decirlo así, de plantas que no podrían ser llamadas a operar porque tenían alguna falla, porque estaban en mantenimiento, porque venían terminando de mantenimiento, ¿no? Y no necesariamente plantas que quemen gas natural, plantas que pueden quemar diésel o combustible. Desgraciadamente, ante la falta de gas natural, pues ni modo. Y son muy contaminantes, pero ni modo, ¿verdad? Ni modo dejar a la península sin electricidad. Aunque hay plantas como la Media 3 que consume diésel, que realmente no es tan contaminante, pero sí es caro. Es más caro que el gas, ¿no? Claro. Bueno, y una última pregunta. Los dos apagones que tuvieron, que la CFE atribuyó a la quema de cañaverales, ¿qué nos podría comentar sobre esto? Pues mira, de lo que he platicado con CFE y lo que se ha leído, son fenómenos que claramente y técnicamente son posibles de darse, ¿no? Recordemos igual que el primer apagón duró, no sé, creo que había sido 1 hora y menos de 1 hora, es más, ¿no? Sí. Y ese no fue un apagón total, ese solo afectó como 600,000 personas, si mal no recuerdo, ¿no? El siguiente duró un poco más, me parece que fueron como 2 horas y algo. Ese sí afectó a gran parte de la población de la península. Y efectivamente ambos se dieron por un fenómeno de cuando tienes quemas, pues el aire tiene partículas de ceniza. Se vuelve conductivo
y pues operan las protecciones de las líneas ante posibles aterrizamientos, ¿no? Claro, se apagan, entonces tienes que ver el proceso de restablecimiento, no es como cuando se va la luz en tu casa y subes el interruptor, hay que hacerlo paulatinamente, claro, Pascal. Oiga, subsecretario, pues muchas gracias por estas explicaciones, yo creo que nos ha quedado muy claro el tema. Así es, pues muchas gracias a ti por el interés y bueno, reiterar que pues aquí no hay este estado, nunca existió el estado operativo de emergencia. Entonces, redactaron mal este comunicado. ¿Perdón? Este comunicado el primero estuvo mal redactado. Yo creo que fue redactado un poco confuso, sí. Habría que leerlo bien a fondo para entenderlo, y eso fue lo que salió a aclarar al día siguiente nuevamente Senasa. Pues muchísimas gracias nuevamente, subsecretario. Al contrario, gracias a ti, Pascal, y buen día a ti, a tu auditorio. Igualmente, Juan Carlos Vega Milque es el subsecretario de Energía del Estado de Yucatán, y por cierto, muchos saludos a quienes nos escuchan en Mérida.